Carlos Arellán Solórzano está en sintonía de la 104.9 FM Venezuela News Radio, la cual también les comento que estamos en Aragua con la 102.5 FM, en Táchira con la 101.7 FM, en Caracas con la 104.9 FM y se incorpora la señal en Anzoátegui con la 99.3 FM. Les indicaba que en esta parte íbamos a profundizar con nuestro invitado y analista internacional Tadeo Castiglione, argentino, pero está en esta oportunidad desde Rusia, nos atiende, para hablar precisamente sobre un tema que roza este país y en el contexto del conflicto de la OTAN contra Rusia a través de Ucrania. Y fue el asesinato, un atentado terrorista el día de ayer del general ruso Igor Kirillov, encargado de la parte de la defensa química radiológica de las Fuerzas Armadas rusas, que fue asesinado en la jornada de ayer, como ya lo decíamos, un acto reivindicado así por el régimen neonazi de Ucrania, quien un día antes le había colocado, lo había calificado como un agente enemigo, sancionado por parte de Kiev y que extrañamente, casualmente, al día siguiente fue ajusticiado por un atentado terrorista. 2:39 de la tarde, desde Venezuela, nos enlazamos hasta Moscú, Rusia, con Tadeo Castiglione. Muy buenas tardes y buenas noches allá, Tadeo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches, estimado Carlos. Como siempre, un placer estar aquí presente y bueno, más con los hechos que ameritan en medio de esta situación internacional. Por curiosidad, ¿qué hora es allá ahora? Bueno, por aquí estamos a las 9:40 de la noche. 9:40. 7 horas de diferencia. En otras épocas hubiese sido muy tarde, pero ya en estos tiempos es todavía temprano, ¿no? Y más para ti que estás estudiando, siempre revisando. 4 de la tarde ya oscurece, es noche larga. Es noche larga ya en Moscú. Es por el invierno, ¿no? Claramente. Bueno, después de resolver estas curiosidades del tiempo, el clima en Rusia, bueno, Tadeo, las reacciones, las sensaciones en ese país luego del asesinato, un atentado terrorista de un oficial de una alta categoría, de la cúpula de las Fuerzas Armadas rusas como Igor Kirillov, y además de la forma como se hizo en el corazón de la capital en un atentado con bomba. Claramente, fue un golpe muy duro y en una ciudad pacífica, dijo Dmitry Medvedev, el vicepresidente, el viceministro encargado del Comité de Defensa Nacional. Moscú es una ciudad tranquila, pacífica, una ciudad metrópolis, aquí no hay ni militares ni policía en las calles, muy segura, muy normal, por lo cual hacer este tipo de atentado es primero que nada una gran provocación, pero fue un golpe duro más allá de lo que representa la figura de Igor Kirillov como alguien de alto mando militar, un general que ocupaba una posición sumamente importante dentro de la unidad estratégica de armas químicas y de todo lo que ha representado a lo largo de estos últimos 2 años, pero ha sido un golpe bastante fuerte en contra de la normalidad de la ciudad de Moscú, en contra del funcionamiento habitual de la ciudad, por lo cual podemos afirmar que este atentado terrorista, primero que nada, como siempre, como cualquier atentado, se busca tratar de dañar a la psicosis en la mente de las personas, algo que no ha sucedido. Hoy estuve recorriendo las calles de Moscú, total normalidad, pero desde los ámbitos de seguridad y defensa representa una nueva provocación del régimen de Kiev, una nueva provocación del gobierno ucraniano y de quienes manejan el gobierno ucraniano, dígase la Unión Europea, dígase la OTAN, con los servicios de inteligencia occidentales detrás de este ataque, que nuevamente representan un eje que está decidido a ir y escalar este conflicto aún más de lo que ya estamos viendo. Bien, estamos conversando a esta hora con Tadeo Castiglione, analista argentino, está atendiéndonos desde Moscú, Rusia, para justamente abordar, desarrollar lo que fue el atentado, el asesinato de Igor Kirillov, quien era el jefe de las tropas de defensa química, biológica y nuclear de las Fuerzas Armadas rusas, pero a quien tendenciosamente los medios de comunicación del occidente global presentan como el jefe
de la guerra química y biológica de Rusia, dando cuenta como que se tratara de un agente perverso que está en un cuartel o en un laboratorio desarrollando toda una serie de armamentos y estrategias para atacar en función de estos mecanismos prohibidos de guerra biológica o bacteriológica, lo cual da cuenta también de la intención por parte del relato de querer matizar y hasta el punto de llegar a justificar el ajusticiamiento de Kirillov. Te pregunto sobre cuál era el perfil, el trabajo que realizaba este oficial en el contexto de las Fuerzas Armadas rusas, que se convirtió en un obstáculo a eliminar por parte del régimen de Kiev y de Occidente, que estaría detrás de ese ajusticiamiento. Claramente Kirillov era la figura visible, quien siempre salía a dar conferencias de prensa demostrando las actividades terroristas del régimen de Kiev y mucho más allá. Fue Igor Kirillov quien advirtió respecto a las armas químicas en desarrollo en los biolaboratorios que tiene Estados Unidos, no únicamente en Ucrania, sino en más de 60 países, más de 350 biolaboratorios con patógenos graves en los cuales se investigan enfermedades en contra de seres humanos, nada más y nada menos. Y también fue Igor Kirillov quien advirtió respecto a que la familia Biden, específicamente la familia Biden, tenía biolaboratorios en Ucrania que estaban desarrollando patógenos. Hunter Biden creo que estaba involucrado en esa trama, ¿no, Tadeo? Hunter Biden creo que estaba involucrado en esa trama, a quien justamente su papá indultó. Tanto Joe Biden como Hunter Biden estaban en esta misma trama denunciada por Igor Kirillov. Otro punto interesante en medio de este escenario, estimado Carlos, es que fue Igor Kirillov quien habló respecto al origen del COVID, diciendo que es Estados Unidos quien sabe el origen del COVID y quien es responsable de no publicar la verdadera información, dando a entender incluso que haya sido un arma de laboratorio. Eso lo dijo Igor Kirillov. Es decir, el margen de la información que se utilizaba era muy importante y él siempre era la cara visible en el medio de su unidad hablando de todo esto, y no solo de estos hechos como denuncias, sino también las advertencias continuas de que el régimen de Kiev está desarrollando armas sucias o una bomba sucia con utilización de químicos, falsa bandera. También fue quien... ¿Qué es una bomba sucia, Tadeo? De agentes patógenos en Siria en varias ocasiones, denunciando a los cascos blancos en Siria, esta organización supuestamente humanitaria, pero que tenía mucho que ver con el tráfico de armamento, entre otras cuestiones. Bueno, todas esas denuncias y todas esas declaraciones las hacía este teniente general de Rusia, el cual, bueno, podemos decir la palabra ajusticiado, pero ¿cuál es la justicia? ¿Bajo qué cargo se podría haber dicho ajusticiado? Estamos delante de un claro atentado de margen terrorista, casi mafioso, como es el manejo de acallar voces que son preocupantes en contra de Occidente, y que es el modus operandi de cómo se manejan las cosas en Occidente. Por ahí a veces vemos las películas de ficción de Hollywood sobre las mafias, sobre esto que lo otro, pero tal vez esa ficción es mucho más similar a la realidad de cómo se trata de hacer estos tipos de operaciones para personas que molestan, quitárselas del medio. Y esto es lo que ha sucedido lamentablemente con Igor Kirillov, el cual era una persona muy representativa en los cuales en la denuncia, en la defensa de la verdad, pero también en la denuncia en contra de los abusos constantes que se cometen desde el occidente. Conversaba más temprano sobre este tema para el programa que se va a publicar mañana en YouTube con Marcelo Ramírez, el espacio que llevamos en la agencia que se llama En Contexto.com, que destacaba que el asesinato, entre otros factores que pudieron haber intervenido en el asesinato de Kirillov, es porque no se dio, no fue chantajeado ni sobornado por Occidente, fue un oficial leal a su país, fue un oficial que llevó y divulgó estas informaciones que no convenían a Occidente, que la pusieron en evidencia en la utilización y desarrollo de la guerra química en contra de la población y la cual quisieron atribuirle en este caso del COVID a China, que por este u otros factores también se hizo objeto del encono, se convirtió en objetivo militar
de Ucrania. Pero antes de hacer esta observación, mientras estabas desarrollando tu pregunta, hablaste de las bombas sucias, que Ucrania estaría desarrollando una bomba sucia, y te preguntaba, ¿qué es una bomba sucia? Para aquellas personas que están escuchando el programa y digan, bueno, ¿a qué se refiere Tadeo Castiglione con eso? Bien, claramente una bomba sucia, estamos hablando de utilización de artefactos militares convencionales, dígase unidades de mortero, unidades de artillería, en los cuales su cargamento es no convencional, hablando de diferentes agentes tanto químicos como patógenos, en los cuales Ucrania estaría desarrollando con el fin de crear una situación de desborde y de esta manera poder convocar a las fuerzas de la OTAN. Es lo que se ha venido hablando, tanto del desarrollo de armas de destrucción masiva como la utilización de químicos, hacer un ataque de falsa bandera y obligar a una intervención de la OTAN para detener a la malvada Rusia que viene a arrasar con todo y que no respeta los derechos humanos y bla bla bla. Bueno, esa es la dinámica que ha buscado de manera continua el régimen de Kiev, incluso con el ataque reiterado en contra de la central nuclear de Zaporozhye, que fue también denunciado por Igor Kirillov, de esta maniobra occidental, pero del régimen ucraniano, para destruir o crear una situación grave de inestabilidad en la central nuclear que obligara a la intervención de las fuerzas de la OTAN. El desarrollo de estas armas sucias que tienen estos dos componentes, tanto utilización de material bélico legítimo como también prohibido por las organizaciones internacionales, con el fin claro y final de obligar una intervención occidental. Tanto el ingreso de Ucrania a la OTAN por vías legales o por vías rápidas es lo que sigue buscando el régimen de Kiev para seguir calentando aún más este conflicto. Y Tadeo, ¿cómo va a responder Rusia a esta provocación, la cual se desarrolló, como nos decías, en una ciudad pacífica en donde no ocurren este tipo de eventos, donde no hay un despliegue de seguridad y policía porque la ciudad es segura, y que significó un ataque en el corazón de una ciudad que no está involucrada en el conflicto? Eso es otro tema muy interesante, Carlos, que diste en el clavo recién, de poder entender que incluso en el peor escenario de la guerra siempre hay reglas que se deben respetar y siempre se delimita zonas de conflicto y zonas que no están dentro de esas zonas de conflicto. Moscú está por afuera de la zona de conflicto. No hay ninguna reivindicación ucraniana sobre Moscú, no hay ninguna causa ni razón internacional lógica bajo el derecho internacional para justificar este ataque, de tal manera que por eso sostenemos es claramente terrorista. ¿Cuál va a ser la respuesta de Rusia? Bueno, va a ser una respuesta contundente a su debido tiempo, más allá de la investigación legal que ya está en curso, el arresto de este ciudadano de Uzbekistán, al cual los servicios ucranianos le prometieron $100.000 para llevar a cabo este atentado. Gente que siempre utilizan, como diríamos, el lumpen, gente que mano de obra descartable por parte de los servicios de inteligencia, pero que de tal manera que aún se puede ver esa pincelada de los servicios en acción. La respuesta rusa va a ser contundente, dura, al igual que fue el ataque con misiles de mediano alcance en contra de la base aérea de Tangarok la semana pasada. Bueno, Rusia va a responder y creo que va a ser notable porque estamos hablando de la muerte, del asesinato de un general de alto mando militar que es de la cúpula y que pertenecía a una unidad sumamente estratégica, importante y una persona visible en los medios de comunicación y en las constantes conferencias que se daban. Por eso creo que sobre todas las cosas hay que prestar atención al discurso de Vladimir Putin el día de mañana en su conferencia de prensa anual, esta conferencia que se puede extender 2, 3, 4, 5 horas respondiendo directamente a las preguntas de periodistas y a las preguntas del pueblo, y muy seguramente van a haber preguntas referidas a cuál va a ser la respuesta rusa, y también hay que analizar la evolución de los acontecimientos a lo largo de los próximos días, pero que va a haber una respuesta, eso es seguro, y que va a ser sumamente notable
hoy ya lo decía Dmitry Medvedev y también lo dijo Vasily Nevencia, el encargado ruso en Naciones Unidas, diciendo que después de esto muy difícilmente se puede hablar de una desescalada del conflicto o un congelamiento del conflicto ucraniano. Bien, efectivamente estás mencionando sobre uno de los eventos políticos y mediáticos internacionales que concita mayor atención, como es la intervención, la rueda de prensa anual que ofrece Vladimir Putin y bueno, sobre la cual invitamos a la audiencia a también a tener en cuenta y a seguirla. Me gustaría remarcar contigo, comentar rápido sobre la nacionalidad de la persona involucrada en el atentado contra Igor Kirillov de Uzbekistán, y me recuerda esto a también la utilización de mercenarios, de asesinos, en este caso del Asia Central, como fue el caso del atentado contra el Teatro Costco de Moscú. Fueron tayikos, en donde también la inteligencia ucraniana y occidental, porque así trascendió, instrumentalizaron a estos sujetos con una cantidad o una suma en aquel momento más exigua que esta que me estás diciendo de $100.000 y realizaron esta operación terrorista. Y quiero ya para cerrar preguntarte sobre si justamente este atentado es un mecanismo operado por la inteligencia ucraniana, por algunos factores dentro del occidente que se ven amenazados por la transición de gobierno en los Estados Unidos entre un Biden globalista interesado en desarrollar y llevar hasta su máxima expresión y máxima tensión el conflicto en Ucrania, ante un gobierno que al menos así se proyecta, como el caso de Donald Trump, que quiere la resolución de este conflicto y prácticamente que significa una capitulación de Ucrania. ¿Crees que es un mecanismo justamente para subirle la tensión, subirle la escala y hacer que no se pueda devolver Donald Trump del conflicto como se desarrolla? Nos queda un minuto. Bien, voy a responder brevemente primero respecto al Asia Central. Hay una gran migración de gente del Asia Central, países principalmente Tayikistán, aquí en Rusia para ganarse una vida, y en medio de esa búsqueda de ganarse una vida y la desesperanza puede llevar a esta instrumentalización de los servicios de inteligencia. Respecto a si esto puede minar o dejar el campo minado Donald Trump con respecto a toda la situación de Ucrania, yo creo que no hay que tragarse la luz, como dicen allí en Venezuela, que Donald Trump no es color de rosas y su retórica de la paz con Ucrania significa la derrota de Rusia, porque si Rusia no termina de cumplir los objetivos de la operación militar especial de desmilitarización de Ucrania y desnazificación de Ucrania, estamos hablando de una derrota rusa. Un cese al fuego con las autoridades ucranianas sin ser juzgadas en un tribunal internacional después de cometer genocidio es una derrota total de Rusia. Por eso hay que tener cuidado con estas declaraciones de Donald Trump, porque se le es nada más y nada menos que ganar más tiempo para un rearme del régimen de Kiev y para que este conflicto dentro de 10 años sea 10 veces peor. Recordemos también las palabras del ministro de Defensa ruso el día lunes, el cual dijo nada más y nada menos que la OTAN está preparada para una guerra total con Rusia dentro de 10 años. Entonces hay que tener mucho cuidado con la actitud de Donald Trump, porque puede ser una sonrisa y una mano para estrechar adelante y un puñal por la espalda, y negociar la paz bajo cualquier contexto es garantizarse la destrucción a futuro. Unos acuerdos de Minsk 2.0 actualizados pudiese ser entonces esa oferta de pacificación de Donald Trump. Es interesante esa perspectiva que nos has compartido en este espacio en Contexto Radio. Muchísimas gracias, Tadeo. De verdad complacido, agradecido, siempre interesante tus intervenciones desde Caracas, Venezuela, desde Venezuela News. Agradecemos siempre tu amable disponibilidad. Ya son las 2:57 de la tarde, 2:50, y más tarde ya de noche allá en Rusia. Nosotros nos despedimos, agradecido con cada uno de ustedes por su sintonía, por seguirnos. Repaso rapidito los diales: en Aragua, la 102.5 FM, en Táchira nos sintonizan a través de la 101.7, en Caracas con la 104.9 y en Anzoátegui, que se incorpora, la 99.3. Un gran abrazo y bueno, la invitación es para que continúe conectado con la señal de la 104.9 FM, Venezuela News Radio. Se les quiere. Y con esto concluimos.
104.9 FM. La información